Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Lorena Bautista. Mi nickname es Bacheva Bad Judá. Les invito a que me sigan en mi canal de YouTube, un canal hecho especialmente para todo tipo de personas. Aquí son bienvenidos toda clase de personas, no importa raza, color, sexo, ni religión, ni nada. Este canal no se habla de religión, no se habla de católicos, de cristianos, nada. Es un canal libre, solamente dedicado a conocer al Dios verdadero, la espiritualidad, el verdadero Dios, un Dios que no castiga, un Dios que no te lleva al infierno, un Dios de verdad, el Dios de los hebreos, una experiencia sobrenatural, un Dios que existe, un Dios que es de verdad. Y les invito a que me sigan en mis contenidos que voy a estar realizando, temas importantes que son sumamente importantes en nuestra vida cotidiana, tanto en lo secular como en lo espiritual. Así les pido que cualquier tema que ustedes quieran exponer me lo dejen saber. Suscríbanse a mi canal, síganme, y yo les invito a que a que me sigan, a que podamos tener una relación tanto de este lado, exponiendo diferentes puntos de vista. Un canal especialmente dedicado a la espiritualidad, cómo la espiritualidad nos influencia en nuestra vida diaria. Dios no es un Dios que está solamente en una congregación, que está en un púlpito. Dios está contigo a donde tú te muevas, en la calle, en la escuela, en el trabajo. En todas partes se mueve el Dios verdadero, un Dios que nos ama, un Dios que es siempre y para siempre y eterno. En este canal no vamos a juzgar a los cristianos, no vamos a juzgar a los católicos, nada tiene que ver con, um, con política, simplemente conociendo a un Dios desde otra perspectiva, un Dios de verdad, un Dios amoroso, cuyo nombre es Yeshua HaMashiach desde el hebreo. Otra gente lo conoce como Jesús, está bien, simplemente es un Dios que ama y que no discrimina. Él nos acepta tal y como somos. Él no se rige porque nosotros somos negros, porque nosotros somos blancos, porque nosotros somos altos, bajitos, gordos. Él nos quiere por igual, porque Dios nos ama como somos. A Él no le incomoda que nosotros vengamos a su presencia. Lo que Él quiere es intimidar con nosotros. Lo que Él quiere es que nosotros abramos nuestro corazón para que Él nos conozca. Y así, amada audiencia, el tema que yo quiero expresar en este día es lo que diario pasa en nuestras vidas, como ya lo he dicho, en el trabajo, en la escuela, en diferentes áreas. Vamos a ver en el principio quiénes somos y por qué estamos aquí. Somos la creación de Dios. Somos la creación de Dios especialmente porque Él nos ama. Estamos aquí con un propósito. El propósito de ser felices, de ser llamados a su presencia, a ser felices, a no ser infelices. Nosotros no nacimos siendo malos. Nosotros en el camino, las circunstancias, en el caminar de la vida, fueron lo que hicieron que nosotros nos volviéramos, nos fuéramos por un camino que no nos correspondía. Pero no nacimos malos. Dios no nos creó malos. Nosotros en el transcurso de la vida nos hicimos malos de acuerdo a las circunstancias que nos tocó vivir. Pero Dios no nos rechaza. Dios no nos rechaza porque Él es un Padre amoroso, un Dios que siempre está con nosotros. Dios nos ama porque nos quiere amar, porque como dice su palabra, que Él creó los cielos y la tierra, y en el principio Él creó los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada. Él hizo al ser humano para que nosotros viniéramos aquí a habitarla. Él no nos creó para que tuviéramos tristezas.
Él no nos creó para que fuéramos infelices. Él no nos creó para que fuéramos golpeados. Él no nos creyó para que nosotros fuéramos distinguidos. Él no nos creyó para que lloráramos. Nosotros, eso que nosotros hacemos, que eso pase en nuestras vidas porque lo desobedecemos. Nosotros tenemos dos opciones. Él nos dio libre albedrío y tenemos dos opciones, la vida y la muerte. ¿Qué es la vida? Irnos por el camino del bien, y lo malo, irnos por el camino de muerte. ¿Por qué es importante? Es importante en estos tiempos recalcar que hay un Dios de verdad, que hoy en día el mundo no le teme, pero que hay unos ojos bien grandes sobre nosotros y que Él es un Dios poderoso y que a Él hay que temerle, tenerle temor y reverencia. Y para hablar de este Dios de verdad, uno tiene que tener mucho cuidado. Uno no puede burlarse de Dios porque dice que Él no puede ser burlado. Él no puede ser burlado porque Él todo lo ve, porque su palabra dice que cada día son nuevas sus misericordias. Y es un Dios verdadero, un Dios que sí existe, un Dios que no necesita que nadie lo defienda. Hay mucha maldad, pero no porque Dios, Él haya querido que este mundo fuera malo, sino porque la maldad mismo el ser humano lo generó por tanto pecado, por tanto desorden sexual que se ha hecho, porque la tierra ha llenado su boca de mucha sangre y eso empezó desde que Caín mató a Abel. Nosotros tenemos esperanza aún. Aún Dios no ha terminado el trabajo en nosotros. Aún Dios no termina, porque Él tiene misericordia, es un Dios de amor. Si nosotros le fallamos, nosotros tenemos que venir a Él para pedirle perdón, pero con arrepentimiento de verdad, con conciencia, porque el perdón y el remordimiento son dos cosas. Porque el remordimiento tú lo vuelves a hacer y es un ciclo que cae. Y cuando tú de verdad te arrepientes, te duele fallarle a ese Dios, a ese Dios de verdad. No importa que tú le hayas fallado, lo importante es que tú vengas y te arrepientas y no lo tenemos que volver a hacer porque Él no es un juego, no es un ciclo de estar jugando, hoy lo hago y mañana otra vez, no. Aquí lo haces y no lo vuelves a hacer. Nosotros tenemos que ser conscientes de que con Dios no se puede jugar y no tiene que ver nada con religión, con ser cristiano, con ser católico, con ser budista, con ser de diferentes religiones, con creer en otros tipos de cosas, no, porque en cada religión, que para mí la religión viene siendo una secta, en esa secta te hacen que tú te vistas de tal manera, que tú uses esto, que tú uses lo otro. Dios no quiere que tú te sometas a algo que es incómodo para ti, porque Dios te ama tal y como eres. Cuando nacimos desnudos. Él no nos puso ropa, ni nos dijo, vas a nacer con túnica. No, Él nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio libre albedrío. Porque Dios no es culpable de lo que a nosotros nos pasa. Nosotros somos culpables de eso. Y es un tiempo de hacer conciencia. No necesitas estar en una iglesia. No necesitas estar no necesitas estar en un púlpito. No necesitas estar en una iglesia. Tú no necesitas hacer nada absolutamente de eso. No necesitas congregarte. No, nadie puede obligarte a congregarte. Tu relación nada tiene que ver con estar adentro de una iglesia. Nada tiene que ver en eso. Cuando Dios dice, es que nosotros no dejemos de congregarnos como muchos tienen como muchos tienen por costumbre. No te está diciendo que a fuerzas tú tienes que hacerlo. Uno tiene que entender su palabra. Uno tiene que comer, tiene que digerir, no tiene que tragar entero. Y este tiempo es muy peligroso, son muy peligrosos, pero las misericordias de Dios son extremadamente hermosas porque cada día sale el sol, cada día amanece. ¿Por qué? Porque Dios no dice, hoy solamente va a salir el sol para los necesitados, hoy solamente va a salir el sol para los malos, hoy solamente va a salir el sol para el rico. No, el sol sale cada día para todos. Dios da el oxígeno.
Dios hace que cada día salga el sol. Dios hace que cada día se vuelvan a renovar sus misericordias. Por eso es tiempo de tomar conciencia de que aunque allá afuera el mundo se esté cayendo, los tiempos son malos, pero tenemos la esperanza de que Dios no nos deja de su mano, de que aún hay esperanza para el desválido, aún hay esperanza para el enfermo, aún hay esperanza para los que están allá afuera, para el pueblo que de verdad está allá perdido, al pueblo que de veras necesita que alguien le predique. ¿Y quién es ese pueblo? El pueblo está allá afuera, con el quetón, con el drogadicto, con el que está en el parque, con el que no tiene hogar, con la mujer que vende su cuerpo, con todo tipo, que yo admiro y respeto a esas mujeres, porque son mujeres muy valientes, que respeto y son bienvenidas a este canal. Las invito para que podamos tener una conversación igual a la comunidad homosexual, a la que amo, que también son bienvenidos. Todos ellos, todos somos hijos de Dios, tanto el homosexual como la lesbiana, como la mujer que vende su cuerpo, todos son hijos de Dios. Es mentira que Dios los desprecie, eso es absolutamente mentira. Dios te quiere tal y como eres, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Son las personas que yo siempre admiro y respeto, porque son personas que dicen la verdad, son personas que te muestran cómo son, que dicen, oh, a mí me gusta el otro sexo, o yo tengo que vender mi cuerpo por esto. A mí me gusta, yo soy lesbiana, yo los respeto y admiro, porque ellos tienen más valor y aún son personas más sinceras, que no van por ahí engañando, que no se disfrazan, que no están en una iglesia, que no se están detrás de un traje para ocultar quién son en verdad. Ellos son son dignos de ser admirables. Yo los respeto. Y como les digo, este canal está abierto para que ellos vengan, para conversar con ellos. Son bienvenidos. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar con ellos, yo me acerco a ellos, yo les hablo, pero no para hablarles de Dios. Si no quieren hablar de la espiritual, yo respeto, simplemente los saludo, trato de, si están caídos, darles ánimo, de acercarme a ellos, de poder decir, puedes confiar en mí. Si tienes algún problema, yo te puedo entender, yo no te juzgo, aquí están mis brazos, si en algo te puedo ayudar, aquí estoy, yo no juzgo a nadie. Igual con el pueblo que está perdido allá, en los parques, que es una gente a la que amo también y respeto y admiro, y que siempre en mi sentir están ellos. ¿Por qué? Porque todo el mundo los juzga, porque todo el mundo les hace feo, porque todo el mundo cuando se les acerca piensan que los van a contagiar de una enfermedad. No es así. Antes de juzgar a las personas que están allá afuera en vicios, en alcohol, en drogas, tirados en el parque, que no tienen a dónde vivir, nosotros tenemos que tener conciencia y de no juzgarlos. ¿Por qué? Porque esas personas, para llegar a ese estado, tuvieron que haber pasado un dolor muy fuerte, un dolor que nadie los entendió, un dolor que nadie les dijo, levántate, aquí está mi mano. ¿Por qué? Porque muchos hablan de Dios, muchos están en un altar, muchos están con sus trajecitos, muchos están haciendo obras de caridad y lo hacen grabándose. No, eso es pura vanidad. La gente que de veras está necesitada, nadie se acerca a ellos. ¿Por qué? Porque huelen mal, porque nadie los quiere, porque no va a haber ofrenda, porque no va a haber quien les dé el aplauso. No, ellos son los que de veras necesitan una mano, los que de veras necesitan, aquí está mi mano para levantarte. Y nada tiene que ver con la religión, nada tiene que ver con el catolicismo, nada tiene que ver con ninguna religión, ni con el satanismo, ni con el budismo, nada, eso nada tiene que ver. Eso solamente tú lo haces porque eres un ser humano, un ser humano. Haz el bien sin mirar a quién.
Y esa gente, ellos lo necesitan. Necesitan esa ayuda para poderse levantar. Y nadie se fija en ellos. ¿Por qué lo digo? Porque me ha tocado hablar con ellos. Me ha tocado defenderlos. Me ha tocado hablar con ese tipo de personas que se han acercado a mí. Se han acercado a mí creyendo que yo soy una persona, ¿cómo les podría decir? Que yo soy una persona de un nivel alto, que soy una pastora o esposa de pastor. Se han acercado a mí y me han dicho, se han acercado a mí para encontrar, no sé, una palabra de aliento. Y se han acercado para decirme que no han podido salir de su litigio, que, que tienen ya 3 años en tristeza. Y yo lo único que les dije fue, los miré a los ojos y les dije que cuál era su dolor. Que yo no quería saber, no quería compadecerlos, porque yo no los compadezco, simplemente trato de ver, de arrancar de lo profundo qué fue lo que lo hizo llegar al fondo para que él tocara tierra y no se pudiera levantar. Y uno de ellos me dijo que él era cristiano, pero que dejó su congregación porque su esposa lo dejó. Yo le dije, ese es tu dolor. Y él dijo, sí, que no se podía levantar. Y yo le dije, respeto tu dolor, respeto que no hayas tenido el valor y te agradezco que te hayas acercado a mí. Y le hablé un poquito de mí. Le dije que yo era una madre soltera y que yo había sacado a mis hijos adelante, que el papá de mis hijos me había dejado con mis hijos y que yo los saqué adelante, que si yo había podido hasta este día con la ayuda del Dios al que yo creo, ¿por qué él no iba a poder? Porque yo, que era mujer, pude, y él, que tenía una profesión, ¿por qué él estaba ahí? Que el mismo Dios que yo creía, a él lo iba a ayudar y lo iba a sacar, y que no perdiera la fe. Él se quedó asombroso porque él se quedó asombrado porque no podía creer que una mujer hubiese podido salir con la obligación, con la responsabilidad de sacar a sus hijos adelante. Y él solamente no podía tener hijos, porque muchas veces no podemos digerir el dolor. Muchas veces ya nosotros traemos tanto dolor de lo que venimos cargando en nuestra niñez. Golpes, maltratos pudieron ser de nuestros seres queridos, de otras personas. Ese dolor ya está en nosotros. Solamente hace falta algo. Hace falta una cosita más para que se derrame y eso explote. Pero en sí ya está, ese dolor ya está ahí. Y yo era lo que yo podía entender cuando esta persona se acercó a mí, creyendo que yo era una persona, creyendo que yo era una vaca sagrada, creyendo que yo era una esposa de pastor o alguien importante. Yo no soy importante para ningún ser humano, ni me interesa ser importante para nadie. Simplemente yo quiero ser importante para el Dios al que yo creo. ¿Por qué él se confundió? Porque yo venía saliendo de un tabernáculo donde se hizo una conferencia. Y él pensó que yo venía saliendo de un servicio de la religión evangélica. Yo no soy ni evangélica, no tengo religión. Yo lo único que conozco es al Dios de los hebreos, al Dios de la Torá, desde su raíz. ¿Por qué? Porque este Dios tiene poder y porque el Dios de los hebreos no necesita que nadie lo defienda. Él es un Dios de poder y fue el mismo Dios del cual yo le hablé a esa persona que en ese momento necesitaba esa palabra de aliento para levantarse.
Y no fue que yo seguí a esa persona me fue siguiendo, se fue tras de mí. Eran las 12 de la noche que terminó ese evento y yo tenía que tomar el bus para regresar a mi casa. Tenía que tomar un bus y tenía que tomar 3 trenes. Yo llegué a mi casa ya de madrugada porque era muy lejos. Esa persona me fue siguiendo atrás de mí y yo no me di cuenta. Cuando yo llegué a la parada del bus, fue que él se me presentó. Se confundió conmigo creyendo que yo era una vaca sagrada. Yo no soy ninguna vaca sagrada. No para el ser humano, pero para Dios sí. Para Él sí soy. Para Él sí soy importante. Al cual respeto. Al cual es un Dios poderoso. Entonces muchas veces el dolor es el causante. El dolor es el causante de que nosotros nos hundamos más. Pero no es porque Dios no es porque Dios sea culpable, no, sino porque nosotros decidimos herirnos hacia nosotros mismos tomando decisiones incorrectas y yéndonos por caminos que no nos corresponden, tratando de hacer lo correcto, porque vamos como animales al matadero. ¿Por qué? Porque en estos tiempos no se habla verdad. En estos tiempos solo te dicen lo que tú y yo queremos escuchar. En este tiempo solo te soban la espalda, no te dicen verdad. Y cuando tú quieres hablar verdad, te callan. Y si tú estás predicando, hablando verdad, te callan. Porque a nadie le conviene hablar verdad. Molesta cuando tú hablas verdad, les molesta que el Dios de los hebreos se complazca en hablarte a ti y no a ellos. ¿Por qué no le habla a un pastor que tiene años? ¿Por qué no le habla a una disque predicadora de 3 años, de 4 años? ¿Por qué? Muy sencillos. Yo no quiero ofender a nadie, yo no le estoy tirando a nadie, pero verdad es verdad. Un pastor se tiene que consagrar para que Dios le hable. Un pastor no tiene que tener desorden sexual. Una mujer tiene que consagrarse para Dios, para que Dios fluya, porque Dios no se place en una vasija sucia. Y a la gente, a ellos, lo que les molesta es el brillo y la palabra que Dios ha depositado en ti, en tu boca, que Dios está contigo, y eso no lo soportan y son capaces de cualquier cosa con tal de arruinarte, porque su envidia es mucho. ¿Por qué? Porque si están predicando un Dios en sus altares, si están allá afuera predicando a un Dios, Dios no les dijo que tuvieran envidia. Dios no los mandó a que tuvieran envidia. Dios no les mandó a que le echaran tierra a la demás gente. ¿Por qué? Entonces, ¿a qué Dios están predicando? Ellos están jugando con Dios, pero con Dios no se juega. Y es importante que tengamos conciencia, que no nos podamos dejar engañar por cualquier palabrita que venga, porque hoy todo el mundo utiliza la palabra para lavarte el cerebro. No. Cuando tú vayas a hacer algo, pide dirección a Dios. Pídele a Dios. Tú no necesitas que nadie venga y ore por ti. No necesitas que nadie venga y te ponga la mano. Aparte que es muy peligroso que alguien te ponga la mano. No. No puedes. Tú mismo, nadie puede orar por ti. Tú mismo tienes que orar por ti. Tú no necesitas que nadie ore por ti. Porque esa gente que se la pasa orando por ti, esa gente que dice yo voy a orar por ti, está más perdida que otra cosa. Tienen más litigios. Entonces Dios no se complace en eso. Yo no te voy a presentar a un Dios que castiga, a un Dios que piensa que si tú vas a hacer lo malo, Él ya te va a venir y te va a golpear. No, Dios, el verdadero Dios no hace eso. El verdadero Dios no manda al infierno. ¿Por qué? Porque el infierno no fue creado para mí. El infierno no fue creado para mí. El infierno fue creado para los ángeles caídos que desobedecieron a Dios. Para ellos fue creado el infierno. Y no estoy diciendo que el infierno no existe. Y no estoy diciendo que el infierno no existe. Sí existe, pero no para mí. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero no quiere que nosotros nos quememos.
O como dicen que el gusano no muere, es que hay que entender su palabra. Si te vas a meter a estudiar su palabra, la tienes que entender bien. ¿Por qué? Porque todo lo que se diga en respecto a su palabra tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad. Uno no le va a aumentar ni le va a poner. Porque cada cosa que uno diga de su palabra, uno va a ser juzgado por cada palabra que uno diga. Uno no puede adulterar la palabra. Pecado es pecado. Sagrado es sagrado. Y uno no puede tomar a Dios como juego. Y si tú decidiste ser de la iglesia evangélica, pon en alto tu iglesia evangélica. Si eres católico, pon en alto a los católicos. Si eres budista, pon en alto el camino del Buda. Si eres satanista, pon en alto a los satanistas. Si eres hindú, pon en alto a los hinduistas. La religión que tú quieras, la religión que tú quieras seguir, hay disciplina. Y ahora en estos tiempos, la disciplina es lo que menos la gente quiere saber. Porque es disciplina. Es disciplina. Tener más que disciplina es la necesidad de poder hablar con Dios. Porque Él es el único que puede sanar nuestros dolores. Él es el único que puede ayudarnos en cualquier momento, en cualquier situación. Porque el dolor es algo muy complicado, a pesar de que nosotros no podemos entenderlo. No podemos entenderlo, porque nos duele la pérdida de un ser humano, nos duele la pérdida que alguien nos dejó, la pérdida de una traición, la pérdida de que perdimos lo económico, perdimos el trabajo, perdimos el matrimonio, cualquier pérdida que nosotros hayamos perdido en este mundo secular nos va a doler. Pero el problema no es que nos duela, el problema es que lo tenemos que digerir. Lo tenemos que digerir. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar estancados en ese dolor. No podemos quedarnos ahí sabiendo que hay esperanza. Esperanza en este mundo, sí, esperanza en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios dice que cuando Él venga, aún Él hallará en este mundo que está perdido. Él va a hallar fe. Y si Él lo dice, así tiene que ser. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Él no miente. Nosotros los seres humanos podemos mentir, pero Él no miente. Simplemente hay que saber digerir el dolor. Hay que saber poder entender que las situaciones pasan, porque es un camino que tenemos que transicionar. Tenemos que pasar por ese camino. Hay cosas que yo tengo que pasar y hay cosas que yo no tenía que pasar, pero yo las pasé porque no tuve entendimiento, porque creí que estaba bien. ¿Por qué? Porque no pude consultar a Dios, porque a Dios no se puede pasar por alto. Y nada tiene que ver con religión, nada tiene que ver con nada de religión, ni absolutamente nada. Simplemente es que nosotros tenemos que saber dirigirnos por Dios, saber qué es lo bueno, qué es lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque cuando uno hace lo que a Dios le agrada, de verdad te va bien. Obviamente te tiene que ir bien. Obviamente estando en este mundo vas a pasar ciertas cosas que no van a ser de tu agrado, pero es lo que esta tierra trae. Es lo que esta tierra es lo que esta tierra, es lo que en esta tierra hay, lo que en esta tierra se mueve, lo que en esta tierra habita. ¿Por qué? Porque la tierra está muy contaminada del pecado que se ha generalizado, que se ha generado. ¿Por qué? Porque hay muchas muertes injustas. La tierra ha bebido mucha sangre injusta, mucha sangre inocente. La tierra está llena de sangre. Y aparte, que si podremos nosotros
enumerar el pecado más grande, sería el chisme, tirarle el testimonio a otra persona. Eso es muy complicado, ser uno chismoso, hablar mentiras, botarle el testimonio a otra persona. Eso no hay retribución. No hay retribución para eso. Y tampoco cuando hay una burla, cuando hay un escarnio, cuando hay un bullying, tampoco hay retribución para eso, porque en el mundo espiritual ahí queda, es como si hubiera sido ese momento. Y es muy importante que nosotros no podemos burlarnos de nadie. La gente que se quiera burlar de otra, al menos se tiene que asegurar que no tenga hijos. Porque sus hijos van a pagar la burla que le hicieron a esa persona inocente. Y más si esa persona cree en Dios. Y más si esa persona es temerosa. Y más si es una persona que tiene una comunicación con Dios. Al menos no tiene que tener hijos. Al menos que sea un hombre solo, que no tenga descendencia. Aparte, un hombre que no tiene hijos, no le es tan fácil. Porque el hombre aquí vino a cumplir con lo que Dios mandó, que era reproducirse. Por eso hay que tomar mucha conciencia que son tiempos difíciles en los cuales no podemos tomar a la ligera como que Dios no existe. Dios sí existe y Él es real y es de verdad. Y yo te invito a que donde tú estés, en tu casa, en la calle, en el parque, a donde tú te muevas, en tu trabajo, encomiéndate a Dios con el nombre que tú lo conociste, con el nombre que a ti te lo presentaron. Invoca al Dios de verdad, y encomiéndate a Él. Encomiéndale tu día, encomiéndale todo lo que tú vayas a hacer. Tus hijos, tu casa, tu esposo, tu matrimonio, tu negocio, donde tú te muevas, encomiéndaselo. Trata de tener una relación con Dios, si crees en Dios. Y si tú no crees en Dios, es el tiempo, este tiempo es el correcto y el exacto para conocer al Dios de los hebreos, al Dios de Israel, cuyo nombre es Yeshua HaMashiach desde el hebreo, que tiene muchos atributos. No voy a entrar en contiendas por el nombre de Dios, porque yo no voy a discutir el nombre de Dios con nada ni con nadie. Yo lo conozco como el Dios de los hebreos, lo conozco como mi papá, lo conozco como mi esposo, como mi hermano, lo conozco como mi todo. Él se me reveló a mí como el Dios de los hebreos, como Yeshua HaMashiach se me reveló a mí a las 12 de la noche. Y inmediatamente yo me enamoré de ese Dios de los hebreos. Se me reveló en un tiempo muy difícil para mí. No puedo mentir, pero si a ustedes se los presentaron o lo conocen como Jesús, como Jesucristo, está bien, nadie va a discutir el nombre. Ni a mí me interesa quitarte ese chip de la cabeza, porque eso es lo que tú conoces y está bien. Yo no vine aquí para que tú creas como yo, para que tú creas como yo creo. No, cada quien es libre de creer en quien quiera. Simplemente te estoy invitando a que conozcas a un Dios de verdad, que Él no es religión, que la experiencia mía no es la experiencia tuya, que mis experiencias mías no tienen que ser las tuyas, y que cada uno de nosotros tenemos que buscar las propias experiencias con Él. Y como ya lo había comentado, a mí el Dios de los hebreos se me reveló en una situación muy difícil, muy complicada, en el que todo el mundo se olvidó de mí, todo el mundo me dio la espalda, todo el mundo sabía mi necesidad, todo el mundo sabía que yo no tenía hogar, y sin embargo se hicieron como que no miraron. Pero déjame decirte que creían en Dios.
que creían en Dios y que oraban y que hablan de prosperidad y no son capaces de darte ni pa'l metro, Car. Que se la pasan declarando y reprendiendo y cada domingo pasan como sonámbulos a que les pongan la mano y su vida apesta porque no hay cambios, apestan de lejos, apestan a puritito caño, porque en el mundo espiritual aquella persona que no está bien emane un olor a caño, literal. Yo no sé si solamente me pasa a mí, pero a mí me ha tocado ver que se han acercado y apestan. Yo me he tenido que mover a un lado porque apestan. Un día entré a cierto lugar, cierta congregación, que dicen que se mueve el poder de Dios y que no sé qué y que no sé para acá. Estaba predicando una mujer de las mismas. Y cuando yo miré a esa persona que estaba predicando, lo que yo miré en ese altar era gusanos, que esa persona estaba rodeada de puros gusanos. Y yo decía en mí, pero ¿será que yo vi mal? ¿Será que es que yo soy mala? ¿Será que yo no estoy viendo bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que yo estoy borracha? ¿Será que yo estoy... me duele la cabeza? Algo pensaba que yo había visto mal y yo no miré mal. Porque cómo era posible que en un altar donde se dice que es sagrado y que está la presencia de Dios, ¿por qué tú vas a ver a una mujer que el olor que ella emana es de pura alcantarilla y que al lado de ella que está predicando hay puro gusano blanco a su alrededor? ¿Por qué? Esa misma gente es la que se ha encargado de ir allá afuera y decir que Dios esto, que Dios lo otro, van por la vida ridiculizando a Dios. Y Dios no es un juego. Dios no es para que jueguen con nadie. Lo único que yo les quiero decir que este canal es un canal libre donde puedes expresar con respeto. Yo no quiero ofender a nadie. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo no estoy hablando de ninguna denominación. Yo no estoy hablando de ninguna religión. Yo simplemente estoy hablando de las experiencias que yo tuve. Yo me metí a una iglesia cualquiera. Y cuando hablo de un líder espiritual, es un líder espiritual cualquiera, porque no les quiero dar fama a los líderes espirituales. Y me extrañó porque hubo un día un líder espiritual que me dijo: usted vea lo que vea, cállese. ¿Y yo por qué me voy a callar? ¿Por qué yo me iba a callar? Porque le molestó. ¿Qué fue la molestia? Que él no podía ver lo que yo miraba. Los dones espirituales siempre van a traer, los dones espirituales siempre te van a traer problemas. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que tú veas lo que ellos no ven. A nadie le gusta que tú digas verdad. A nadie le gusta que vengan donde ti, que te digan: oh, mira, es que yo creo así. Y sea, ¿y a mí qué? A mí no me interesa cómo tú creas, yo creo de otra manera. Entonces el día de hoy quiero que este canal sea de bendición para muchas personas, para todo tipo de personas. Aquí en mi canal yo no discrimino ni con religión, ni con homosexuales, con nada. Al contrario, todos ellos son bienvenidos. Todos igual son bienvenidos. Pueden hablar conmigo en algo que yo pueda, si yo puedo ayudarles en algo, podemos tener una conversación. Es un canal libre de expresión para poder debatir diferentes temas, algunas dudas. Yo no vengo diciendo que tengo estudios en universidades.
No vengo diciendo que soy una pastora, no vengo diciendo que soy una universitaria ni que he estudiado con los mejores maestros, para nada. Yo simplemente soy una mujer normal, una mujer que no tiene nada, nada en especial, simplemente poder expresar que Dios no es un Dios malo, que Dios no es el Dios que todo el mundo cree, que espera que tú hagas algo malo para que te golpeen, no, para nada. Simplemente yo tuve la oportunidad de tener a una mentora y a un mentor, con los cuales bendigo su vida donde quiera que estén. No puedo decir su nombre porque no quiero colgarme de la fama de mi mentora, la cual la bendigo porque fue una gran bendición en mi vida. En ese mismo tiempo por el cual yo estaba pasando por esa situación, yo vengo y la conozco por el internet, y tuve el privilegio de ir a Virginia a conocerla. Una persona rajatabla, la señora, bien rajatabla, a la que admiro, que Dios la bendiga, que la siga usando. Una mujer muy elevada, para mí es una mujer muy elevada a la que admiro y respeto, porque es una mujerón que me ayudó mucho. Si ella supiera cuánto me ayudó en lo espiritual, me ayudó en pérdida de peso, en lo moral. Yo no podía bajar de peso, yo tenía como 300 libras arriba de mí. Y ella ahí, en lo espiritual. Una mujer que bendigo su vida. Una mujer que gracias a ella conocí al Dios de los hebreos, al Dios de la Torá. Cuando yo estaba pasando por esa situación, me recuerdo las palabras que ella dijo. Dile a Dios, ¿qué quieres que tú aprendas? ¿Qué quiere? Dile a Dios qué es lo que quiere que tú aprendas y que te saque rápido. Y sin querer, sin saber que era el Dios de los hebreos, hice lo que ella me dijo. Y él respondió a mi súplica. Yo me acuerdo que era una madrugada a las 12 de la noche. Y yo me acuerdo que estaba en un cuartito con mis hijos amontonada ahí. Y yo le dije a Dios. Y del otro lado estaban unas personas que rentaban. Y escuchaba cómo se estaban riendo. Pero yo le hablé ese día a Dios. Y le dije que me sacara pronto, que quería que yo aprendiera. Que me sacara pronto de esa situación. Y él contestó a mis súplicas. Y de ahí yo pude tener mi primera experiencia con el Dios de los hebreos. Con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con el Dios de verdad. Así que espero que este pequeño primer encuentro que he tenido con ustedes sea de gran bendición, que hayan encontrado una palabra. Es mi primer en vivo. Voy a tratar diferentes temas. Hoy quise tratar el dolor, porque yo sé que todos hemos pasado por dolores. El dolor de perder a un hijo, el dolor de perder lo económico, el dolor de quedarte solo, el dolor de no poder soportar el engaño. Yo creo que son temas tabú, como que tú dices, ay, es que no pudo soportar el dolor, pero nunca nos sentamos con esa persona y nos sentamos a escudriñarla, a canalizarla, a ver cuál fue el caminar, por qué esperó perder a su esposo para no poder salir de ahí. O sea, mostrar desde la raíz qué le ocasionó ese dolor, qué fue lo profundo que ella vivió desde su niñez para llegar a este momento y no poderlo sacar. Hay que canalizar el dolor y sacarlo de raíz para afuera. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no lo pudimos digerir. Muchos de nosotros crecimos con el dolor de que fuimos maltratados,
de que fuimos escarneados, de que fuimos golpeados, de que fuimos rechazados, de que perdimos a nuestros padres a corta edad y ahora perdimos a un esposo, perdimos a un hermano. Pero es que ese dolor ya viene, ya lo traemos, porque en su momento, cuando niños, nadie podía ayudarnos. Nadie podía ayudarnos porque como niños no pudimos expresarnos. Entonces tuvimos que caminar por nuestra vida cargando ese dolor. Y cuando se nos vuelve a presentar otra vez en el camino, nosotros no sabíamos que lo traíamos hasta que tenemos una pérdida. Ahí nos damos cuenta que ese dolor siempre estuvo ahí y que solamente fue la gota que derramó el vaso, la pérdida de un hermano, de un hijo, de un esposo, para llegar a eso profundo. Pero hay que sanarnos desde el principio. ¿Y cómo podemos sanar ese dolor? ¿Cómo podemos sanarnos de todo ese dolor que nos ha causado tristeza, que nos ha causado lágrimas, que nos ocasionó no poder salir adelante, que nos ha ocasionado quedar estancados, que nos ocasionó simplemente no comer, no querer hacer nada, que ese dolor fue el causante de que nos quedáramos postrados ahí, el causante de que hayamos agarrado, de que hayamos agarrado un vicio de drogas, de alcohol, etcétera. ¿Cómo poder sanar? ¿Cómo necesitamos sanar? No sabemos sanarnos. No sabemos sanarnos porque no nos podemos, no tenemos esa intuición de un momento quedarnos en silencio y escudriñarnos a nosotros mismos y saber qué pasó con nosotros, a dónde nos perdimos, qué tanto estamos afectando del dolor, qué tanto nos afectó ese dolor. Nosotros tenemos que escudriñarnos. Es que nosotros mismos tenemos que escudriñarnos. Dios nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que escudriñarnos. Nosotros tenemos que hacernos, escudriñarnos para ver qué fue exactamente, qué tanto es el daño, por qué llegamos ahí. Porque muchas veces no entendemos que ya lo traemos cargando el dolor, arrastrando. Porque no lo pudimos entender, porque posiblemente tuvimos una pérdida a los 10 años, a los 9, a los 10. Y como nadie nos enseñó a digerir el dolor, hay que digerir el dolor. Primeramente hay que reconocer que tenemos el dolor, hay que reconocer que el dolor está ahí. Tenemos que aprender a vivir. Obviamente, cuando tenemos pérdidas, son pérdidas que nunca vamos a volver a tener. Son pérdidas que nos afectaron, pero esas pérdidas nosotros nunca las vamos a recuperar. Eso siempre va a ser perdido. Nosotros tenemos que escudriñarnos y sanarnos desde la raíz, sacar todo lo podrido y renovarnos. Como Dios nos va a ayudar, pero siempre y cuando nosotros queramos, nosotros tenemos que querer limpiarnos de ese dolor. ¿Y cómo? A través de su palabra, con el querer de nosotros y la ayuda divina del Dios al quien tú creas. Él y nosotros podemos sanar leyendo los versículos de la Biblia. Si tú tienes una Biblia en casa o la tienes en tu teléfono, simple y cuando tú trates de escudriñarla. En la Biblia hay muchos versículos que tú puedes utilizar para sanar. Tanto está Isaías 44, es una parte muy bonita porque te ayuda a sanar. A mí me ayudó mucho recitándolo de madrugada. Cómo Dios me consoló. Cuando yo he recitado esta parte de la Biblia, yo he sentido el consuelo de Dios. Había mucho dolor en mi corazón, había mucho dolor en mí por todo lo que me ha tocado vivir, porque no ha sido una vida fácil. Y yo
abría mi Biblia, que fue un regalo de una persona a la que amo, un regalo que yo anhelaba esta Biblia, porque son caras, anhelaba, yo decía, ¿yo cómo haré para obtener una Biblia? Porque no podría conseguirla. Y en un cumpleaños, una persona que amo, a la que amo, me la regaló. Y para mí, cuando me regalaron esta Biblia, desde la Torá, una Biblia hebrea, wow, fue un momento muy bonito. Sentí mucha alegría. Y para mí ha sido el regalo más bonito que me han dado en toda mi vida. ¿Por qué? Porque me lo regaló una persona muy especial y que siempre me ha apoyado, a la que bendigo su vida y la amo. Y ha sido de gran bendición esta Biblia desde el hebreo, la Torá. Solamente Dios pudo poner en ella el sentir de darme ese regalo. Y como les digo, amigos, el dolor hay que sanarlo desde lo profundo. Yo me levantaba de madrugada y les quiero recitar esta cita bíblica, porque esto te sana. Esta palabra que está escrita es medicina para tu alma. ¿Por qué? Porque si lo hizo conmigo, también lo va a hacer con ustedes. Esto es sanidad. Todo lo que está escrito es medicina para nuestra alma. Y aquí hay palabras de consuelo. En mi peor dolor, yo me levantaba de madrugada y recitaba esta parte. Cuando me sentía sola y afligida, cuando sentía que ya todo había terminado para mí, cuando sentí que ya no había nada para mí. En esos momentos de aflicción, de tristeza, en esos momentos de burla, de escarnio. Porque hay gente que se aprovecha de ti, que solo busca burlarse. Hay gente tan mala y tan miserable, que tienen tan poca autoestima, que se la pasan burlando porque ellos, así, solamente así, ellos se pueden sentir mejor. Y está bien, si les place burlarse de los demás. Hay gente que se complace, que le encanta burlarse de ti. Y si eso les hace feliz, está bien, porque solo están mostrando su poco autoestima que tienen. Porque hay que ser bien arrastrados y no tener autoestima para burlarse de otras personas. Y quiero que sepa que muchas veces la burla lleva a situaciones como el desánimo, el dolor, porque también la burla te causa dolor. Porque hay gente que le fascina, le encanta burlarse de ti. Y están ahí como cuchillitos de palo, burla y burla y burla. Y lo único que esas personas muestran son la baja autoestima que son, y que tienen que hacer cualquier cosa porque nadie los pela. Porque son tan poquita cosa que piensan que burlándose de los demás alguien los va a pelar, alguien les va a ir con ellos, les va a decir, ay, sí, yo me uno a ti para hacer escarnio a otro. Porque no pueden soportar que otra gente brille y que ellos no. Ellos son tan mediocres que tienen que utilizar sus burlas para sentirse importantes. Aparte, toda esa gente que es burlona, siempre detrás de ellos siempre hay brujería. Utilizan cualquier cosa para burlarse de ti, tu estatura, todo. Y siempre esa gente que le gusta burlarse es la gente más fea, porque ellos se fijan en ti, pero nunca se fijan en la cara empedrada que tienen ellos. Ellos se pueden fijar en que tú no tienes pelo, pero al final de cuentas ellos tampoco tienen pelo. Ellos se pueden fijar en ti, en que tú eres gordo, y ellos parecen un cero. Ellos te critican porque tú no tienes casa. Ellos ni siquiera casa han comprado. Ellos dicen que es bendición vivir en sección A. Yo no tengo nada con la sección 8, pero no es bendición. Bendición es que tú tengas tu casa propia.
Bendición es que tengas un trabajo que te dignifique. Es bendición. Bendición no es vivir del trabajo, no es vivir del gobierno. Obviamente sí. Hay gente que sí lo necesita porque sí lo necesita. Y la gente que va con verdad a pedir ayuda, se la niegan. ¿Por qué? Porque van con verdad. Y la gente se burla. ¿Por qué se burla? Porque va con mentiras y salen bien contentos, burlándose porque lograron tener casa a base de mentiras. Entonces eso no es ningún tipo de bendición. Vivir no es correcto vivir en una vivienda de sección 8 con mentiras. Hay gente que sí la necesita, claro que sí, pero hay gente que va con mentiras. Hay gente que se va con burlas y todavía se sale burlando. Me refiero a todo ese tipo de burlas que son los que ocasionan el dolor. Si esa persona ya tiene tanto dolor encima de ella, y si tú llegas y te burlas, tú no sabes que esa persona en ese momento se va a matar. ¿Y quién fue la culpable? La persona que le ocasionó que se derramara el vaso. En eso la gente no se pone a pensar. Pero como les digo, son tan poca cosa que tienen que utilizar, que tienen que sentir importantes, burlándose de los demás para que alguien los pele, los pobres tontos, porque no tienen nada que aportar. Lo único que tienen que aportar es calentando una banca, y ni eso siquiera, ni siquiera para eso son buenos. Bueno, vamos a tener una comunicación con Dios, yo con mi Dios que para mí es Yeshua HaMashiach. Para ti puede ser Jesús, para ti puede ser tu esposo, para ti puede ser Jesucristo. No vamos a entrar en contienda con eso. Aquí desde el hebreo, la Torah, vamos a sanarnos. Yo les sugiero que de madrugada, es preferible hacerlo de madrugada, pero si tú no tienes tiempo, por X motivo, tú lo puedes hacer a la hora que tú quieras, siempre y cuando pon tu fe en Dios, límpiate, sánate, renuévate, olvida el pasado, que el futuro es mejor en presencia de Dios. Y les voy a leer esta pequeña porción de la Torah, de la Biblia, que es medicina para el alma. Y dice así, y su palabra se lee con temor, con respeto, con reverencia y con amor. Dice así: canta, oh estéril, que no has parido, porrumpe en cánticos y grita fuerte, tú que no estuviste de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casa, dice el Eterno. Amplía el lugar de su tienda y extiende las cortinas de sus habitaciones sin escatimarlas. Estira tus cuerdas y esfuerza tus estacas, por cuanto te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu progenitura heredará las naciones y hará que las ciudades desoladas sean habitables. No temas, porque no te avergonzarás, ni serás confundida, porque no serás abochornada, porque olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el reproche de tu viudez, por cuanto tu hacedor es tu marido, Eterno de los ejércitos es su nombre, y el Santo de Israel es tu Redentor. Será llamado Dios de toda la tierra, porque el Eterno te ha llamado como a una mujer abandonada, afligida de espíritu, o una mujer de juventud puede ser rechazada. Dice tu Dios: por un instante te he abandonado, pero compadecido te recogeré. En un rapto de ira te oculté mi rostro, pero por un instante, pero con infinita misericordia me compadeceré de ti, dice el Eterno tu Redentor, porque esto es como las aguas de Noah para mí, pues así como juré que las aguas de Noé no cubrirán más la tierra, juré
que no me airarás, que no me airaré más contigo ni te reprocharía, y las montañas podrán alejarse y las colinas podrán moverse, pero mi misericordia no se alejará de ti, ni será anulado mi pacto de paz, dice el Eterno, que tiene compasión de ti. Oh afligida, castigada por la tempestad y no consolada, he aquí que ornamentaré tus piedras con vivos colores y echaré tus fundamentos con zafiros, haré tus almenas de rubí y tus puertas de carbunclos, y todas las barreras que te circuden serán de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Eterno, y grande será la paz de tus hijos. En justicia se establecerá. Serás apartado de la opresión, por lo que no la temerás, así como de la ruina, porque no se acercará a ti. He aquí que se podrán reunir juntos, pero no por mí. Quienes se reúnan contra ti caerán por ti. He aquí que yo he creado al herrero, el que sopla el fuego del carbón y saca un arma para su trabajo, y yo he creado al asolador para destruir. Ninguna arma que se forme contra ti ha de prosperar, y condenará en juicio a toda lengua que se levante contra ti. Esa es la heredad de los siervos del Eterno, y su debida recompensa de mi parte, dice el Eterno. Esa es medicina para el alma. La Torá desde el hebreo, medicina para el alma. Posiblemente hay gente que tenga Reina Valera, la Biblia que tú te sientas más a gusto, la puedes usar, simple y cuando la palabra sea recitada por tu boca y llegue al alma sanándote, porque la palabra de Dios es medicina, y muchas veces lo que nosotros necesitamos es su palabra, un consuelo, porque aquí habla de que Él nos protege, de que Él peleará por nosotros, de que Él nos dejó por un momento por las malas decisiones que tuvimos, pero Él dice que en su misericordia Él nos recoge, que Él nos abraza y que no seremos más avergonzados. Palabras muy bonitas de parte de Dios, porque Él dice que no seremos más avergonzados, que no seremos más abochornadas, y que Él olvidará la vergüenza de nuestra juventud. Y Él no nos va a reprochar nada. Él borra toda nuestra vergüenza. Cuando llegamos a Él con un corazón contrito y humillado, Él borra nuestra vergüenza. Él está siempre con sus manos extendidas para abrazarnos, para consolarnos, para quitar cualquier dolor que podamos sentir en nuestro pecho, en nuestra alma, para sanar nuestra alma. Él es el único que nos sana. ¿Y cómo nos sana? A través de su palabra. Toda la Biblia está llena de códigos, está codificada. Hay que encontrar el versículo adecuado, la medicina, la palabra adecuada para el dolor de nuestra alma. Así como cuando nos duele la cabeza, no vamos a tomarnos una pastilla para el estómago, no, tenemos que tomar un Advil para el dolor de cabeza. La Biblia está codificada para recitar su palabra, para que nos llegue a nuestra alma y podamos sanar. Hay que escudriñar su palabra, porque esta es la medicina que necesitamos para sanarnos. Porque hay un salmo que dice que Él es mi pastor, el Salmo 23, que dice: el Eterno es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él dice que Él es el Eterno, que Él es mi pastor y nada me faltará. O sea que Él me va a proveer de todo lo que yo necesito, que Él cuida de mí. Eso dice su palabra y Él no miente. Y Él me hará descansar. Él me hará descansar en esas situaciones que no tengo calma. Obviamente no lo puedo ver porque las situaciones turban, pero Él está ahí. Lo que pasa es que yo no lo puedo sentir por la turbación de mente, pero Él está ahí. Lo que pasa es que en medio del dolor, de cada situación, yo no lo puedo sentir, pero Él está ahí. Y yo quería compartirles una pequeña porción, pero como se los dije, ustedes pueden utilizar la Biblia que mejor les convenga. Pero si me permiten recomendarles, les recomendaría esta,
que es más pura desde el hebreo. Pero si tú tienes tu Reina Valera, utilízala. La Reina Valera, la católica, la que tú quieras, la que tú sientas que tú estás, que te hace sentir bien. Solo sácale provecho y utiliza la medicina que está aquí para nuestra alma. Y así les doy las gracias por este tiempo, por tener esta plataforma para expresarlos, para expresar ciertos temas. Es la primera parte, voy a hacer la segunda parte del dolor, porque el tema del dolor es muy intenso. Esta fue una pequeña introducción. Muchas gracias por estar aquí. Bendigo sus vidas, los bendigo sus vidas, toda aquella persona que ve este video, lo bendigo su vida, bendigo su entrar y bendigo su entrar y su salud, bendigo su entrar y su salir, lo bendigo y gracias por estar aquí y que me apoyen para que este canal siga creciendo y que sea de mucha bendición para aquellas personas que de veras necesitan la espiritualidad, que de veras necesitan tener un encuentro con el Dios de verdad. Bendigo sus vidas y hoy siempre, y voy a hacer la segunda parte. Nos estaremos viendo en un nuevo video que voy a hacer la segunda parte. Muchas gracias y bendiciones.